Continuando con los casos de factorización, vamos a ver el trinomio de la forma x a la 2n más o menos bx a la n más c. Para que un trinomio tenga esta forma debe cumplir las siguientes características. Primera característica, este trinomio debe estar ordenado descendientemente. Segundo, el coeficiente del primer término debe ser 1, es decir, que el coeficiente que se encuentra aquí debe ser siempre 1. Tercero, el exponente del primer término debe ser el doble del exponente del segundo término. Es decir, que este exponente debe ser siempre el doble de este exponente. Entonces veamos cuál es el procedimiento para resolver este trinomio que tiene estas características. Los trinomios que tienen las características anteriormente nombradas van a tener siempre dos factores. Entonces abrimos aquí dos paréntesis que nos van a determinar los dos factores. Entonces a este primer término le vamos a sacar la raíz cuadrada, que es x a la n. Esta raíz la vamos a ubicar como primer término en este factor y primer término en el segundo factor. Ahora debemos buscar dos términos, llamémoslo m y n, tal que el producto de esos dos términos, m por n, debe ser igual a c. Y la suma de estos dos términos, es decir, m más n, debe ser igual a más o menos b. Cuando encontramos estos dos términos, entonces vamos a ubicar la m en este primer factor, puede ser más o puede ser menos. Y la n en el segundo factor también puede ser más o menos. Esto nos quiere decir que la factorización de este trinomio es igual a x a la n más o menos m factor de x a la n más o menos n. Veamos un ejemplo. Tenemos el siguiente trinomio, x al cuadrado más 3x menos 10. Analicemos si cumplen las características nombradas anteriormente. Vemos que está ordenado descendientemente, que el coeficiente de este primer término es 1 y que el exponente de este primer término es el doble que el exponente de este segundo término. Debemos buscar los términos m y n, de tal manera que multiplicados entre sí me dé menos 10 y sumados entre sí me dé más 3. Para encontrar estos dos términos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el tercer término y lo vamos a descomponer en factores primos. Recordemos que para descomponer un número en factores primos hacemos lo siguiente. Tomamos en este caso que es 10, trazamos una línea de esta manera y debemos mirar si este número es divisible por 2, por 3, por 4, por 5 y así sucesivamente hasta llegar en este caso que es 10 y que aquí al final sea 1. Entonces, 10 es divisible por 2, sí es divisible por 2 porque 5 por 2 me da 10, entonces es divisible por 2, entonces mitad de 10 es 5. 5 es divisible por 2, no es divisible por 2. Divisible por 3 tampoco es, ni por 4, pero sí es divisible por 5. Entonces, quinta de 5 es 1. Ya hemos llegado aquí al 1. Entonces, el 2 y el 5 son los factores primos de 10. Porque al multiplicar 2 por 5 me da 10. Entonces, estos dos números pueden ser m y n. Entonces, juguemos con estos dos números. Entonces, debemos ver que m por n debe ser igual, en este caso, a menos 10 y que m más n debe ser igual a más 3. Para que me dé menos 10, uno de estos dos números debe ser negativo. Para saber cuál número de estos es positivo y el otro negativo, hacemos lo siguiente. El signo de la m es el signo que se encuentra en el segundo término, que en este caso es el más. Y para el signo de la n es el producto de estos dos signos, del segundo término y del tercer término. En este caso tenemos el positivo y tenemos el negativo. Entonces tendríamos más por menos nos da menos. Es decir, que el signo de la n es negativo. ¿Cómo saber cuál de estos dos números es la m y cuál es la n? Como m más n es igual a más 3, entonces para que la suma de estos dos números me dé más 3, el 5 tiene que ser positivo y el 2 negativo. ¿Por qué? Porque 5 menos 2 me da más 3. Entonces,
m es igual a más 5 y la n es igual a menos 2. Verificando, entonces tenemos la m que es más 5 multiplicado por la n que es menos 2. Entonces más por menos me da menos y 5 por 2 me da 10, entonces nos da menos 10. Y aquí tendríamos a m más n, entonces m que es más 5 más la n que es menos 2. Entonces tendríamos 5 más menos 2 nos da más 3. Aplicando la regla establecida para trinomios de esta forma, tenemos que nuestro trinomio es igual a dos factores, donde el primer término de cada factor es la raíz cuadrada de este primer término, que en este caso es x. Entonces x como primer término de cada factor. Viene la m positiva o negativa dependiendo de lo que nos dio al hacer todo este procedimiento. Entonces nos dio aquí que la m es más 5. Más 5. Y aquí viene la n y la n es menos 2. Entonces tendríamos aquí menos 2. Entonces tenemos que x más 5 factor de x menos 2 es el resultado al factorizar el trinomio x al cuadrado más 3x menos 10. Eso es todo por este video y nos veremos en uno próximo.